¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué todo el mundo habla de Suiza cuando el tema es estabilidad, pero casi nadie menciona a Uruguay? Pues sí, este pequeño país encajado entre Brasil y Argentina logró algo que parece imposible en América Latina: construir una democracia sólida, una economía estable y una calidad de vida envidiable, todo esto, mientras sus vecinos gigantes vivían montañas rusas políticas y económicas. Estamos hablando de un lugar donde la inflación está controlada, la corrupción es baja, y sorpréndanse, la marihuana está legalizada y se vende en farmacias por el gobierno. Sí, escucharon bien. Hoy vamos a descubrir cómo este país de apenas 3,5 millones de habitantes se convirtió en el ejemplo del que nadie comenta, pero que todos deberían estudiar. Uruguay siempre fue el hermano del medio olvidado de América del Sur. Mientras Brasil tenía sus dimensiones continentales y Argentina su encanto porteño, Uruguay estaba ahí, calladito, haciendo su tarea. Pero esta discreción esconde una historia fascinante. A principios del siglo XX, mientras Brasil aún era una república recién nacida e inestable, Uruguay ya estaba implementando reformas sociales que Europa solo vendría a adoptar décadas después. Estamos hablando de divorcio por voluntad de la mujer en 1907, jornada laboral de 8 horas en 1915 y derecho al voto femenino en 1917. Para que tengan una idea, las mujeres en Argentina recién votaron por primera vez en 1951 y en Brasil en 1932. Todo esto sucedió gracias a un tipo llamado José Batlle y Ordóñez, presidente que gobernó el país en 2 periodos a principios del siglo XX. Batlle era el tipo de político que hoy sería cancelado por ser demasiado vanguardista. Separó Iglesia y Estado, creó empresas públicas eficientes, invirtió fuerte en educación y salud, y transformó a Uruguay en una especie de laboratorio social. Mientras otros países de la región estaban ocupados con caudillos y golpes militares, los uruguayos estaban discutiendo derechos laborales y seguridad social. Es casi como si Uruguay hubiera saltado algunas etapas del desarrollo institucional que sus vecinos tardaron un siglo en completar. Pero tranquilos, no crean que fue todo color de rosa. Uruguay también tuvo su cuota de turbulencia. Entre 1963 y 1985, el país vivió bajo una dictadura militar brutalmente represiva. Fue un periodo sombrío donde la tortura era sistemática, y 1 de cada 50 uruguayos fue encarcelado por motivos políticos. Para contextualizar, esto sería como si hoy 5 millones de argentinos hubieran sido encarcelados por sus opiniones. La herida fue tan profunda que Uruguay tiene la mayor tasa per cápita de presos políticos durante dictaduras militares de toda América Latina. Dejen que eso les cale hondo por un segundo. Aquí está el truco. Cuando la democracia volvió en 1985, los uruguayos hicieron algo extraordinario. En vez de buscar venganza desenfrenada o barrer todo bajo la alfombra, construyeron un consenso social. Hubo plebiscitos, debates nacionales y una transición que, aunque dolorosa, fue relativamente pacífica. Comparen esto con Argentina, donde las heridas de la dictadura aún sangran en debates acalorados, o con Brasil, donde hasta hoy hay gente defendiendo intervención militar en las redes sociales. Uruguay logró dar vuelta a la página sin romper el libro. Y ahora, llegamos a la parte económica, que es donde la cosa se pone realmente interesante. Uruguay no es rico en recursos naturales. No tiene petróleo como Venezuela, no tiene litio como Bolivia, no tiene las dimensiones agrícolas de Brasil. Lo que Uruguay tiene es algo mucho más valioso: instituciones confiables. Cuando creas una empresa en Uruguay, lleva en promedio 6 días. En Argentina, incluso con todos los avances recientes, todavía estamos hablando de semanas. La justicia uruguaya funciona, los contratos se respetan, y la burocracia, aunque existe porque somos latinos y eso es inevitable, es infinitamente más ligera que la de los vecinos. Piensen en lo siguiente: ¿le prestarían plata a un amigo que siempre cae en default,
o a ese tipo que puede ser pesado pero siempre paga en fecha. El mercado internacional piensa exactamente así. Uruguay logró construir una reputación de pagador confiable, de país que respeta las reglas. Esto hizo que, incluso siendo pequeño, atrajera inversiones significativas. Empresas de tecnología están abriendo oficinas en Montevideo, no porque la mano de obra es barata, sino porque el ambiente de negocios es predecible. Y la previsibilidad, mis amigos, es lo más valioso en una región donde los gobiernos cambian políticas económicas más rápido que nosotros cambiamos de ropa. Hablemos de números concretos porque solo teoría no sostiene argumentos. La inflación en Uruguay en los últimos 20 años se ha mantenido en promedio en 7% anual. No es Alemania, pero es impresionante para estándares latinos. Mientras Argentina tuvo años con inflación de 50, 80, hasta 100%, y Brasil tuvo sus momentos de brote inflacionario, Uruguay mantuvo las cosas bajo control. ¿Cómo? Banco Central independiente de verdad, no independiente solo en el papel. Allá el presidente no llama al jefe del Banco Central, exigiendo que baje la tasa de interés porque se acercan las elecciones. Esta autonomía técnica hizo toda la diferencia. Otra cosa fascinante. Uruguay diversificó su economía de forma inteligente. Siguen siendo grandes exportadores de carne bovina y soja, pero invirtieron fuerte en energía renovable. Hoy, sorpréndanse, más del 95% de la energía eléctrica uruguaya proviene de fuentes renovables, principalmente eólica e hidroeléctrica. Transformaron esos vientos constantes que barren las pampas en dinero y sustentabilidad. Es como si hubieran convertido un inconveniente geográfico en una ventaja competitiva. Mientras otros países todavía discuten si el cambio climático es real, Uruguay ya está lucrando con la solución. Y hay más. ¿Recuerdan que mencioné la legalización de la marihuana al principio? Pues entonces, en 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar completamente la producción, venta y consumo de marihuana. No fue una decisión libertaria loca o presión de hippies. Fue una política pública calculada para combatir el narcotráfico. La lógica era simple. Si el Estado controla la producción y venta, le quitas el mercado de las manos del crimen organizado, recaudas impuestos, y además, logras regular la calidad del producto. 10 años después, el jurado aún se está formando sobre los resultados. Pero una cosa es cierta. Fue una apuesta audaz que solo un país con instituciones sólidas podría hacer sin convertirse en caos total. Ahora comparen esto con Argentina. Acá apenas podemos discutir el tema sin que se convierta en pelea de barras bravas. Allá en Uruguay, lo hicieron, probaron, ajustaron. Este pragmatismo es una marca registrada uruguaya. No se quedan atrapados en ideologías rígidas. Si algo funciona, lo mantienen. Si no funciona, lo cambian. Parece obvio. Pero en América Latina, donde la política se vuelve religión y los cambios de rumbo se ven como traición, esta flexibilidad es revolucionaria. La educación es otro punto crucial. Uruguay invierte consistentemente en educación hace más de un siglo. La tasa de alfabetización es del 98%. Las universidades públicas son gratuitas y de calidad. Esto creó una población educada, capaz de pensamiento crítico y menos susceptible a populismos baratos. No es coincidencia que países con buena educación pública tienden a tener democracias más estables. Un pueblo educado es más difícil de engañar, más difícil de manipular y exige más de sus gobernantes. Hay una anécdota que ilustra bien el espíritu uruguayo. José Mujica, el expresidente que gobernó de 2010 a 2015, se hizo conocido mundialmente como el presidente más pobre del mundo. Vivía en una chacra modesta, manejaba un viejo escarabajo y donaba el 90% de su sueldo. Cuando le ofrecieron $1 millón por el escarabajo, rechazó diciendo que era un regalo de amigos y tenía valor sentimental. Mujica fue guerrillero. Estuvo preso 14 años durante la dictadura. Recibió 6 balazos. Y después se convirtió en presidente en un proceso democrático. Solo en Uruguay, che. ¿Imaginan que esto pasara en Argentina?
Un exguerrillero que recibió balazos de la dictadura se convierte en presidente y gobierna con aprobación alta, y encima dona casi todo su sueldo y anda en escarabajo. Pero Uruguay no es perfecto, y es importante hablar de esto porque romantizar países es tan peligroso como demonizarlos. La economía uruguaya es pequeña y vulnerable a shocks externos. Cuando Argentina y Brasil estornudan, Uruguay agarra pulmonía. Durante la crisis argentina de 2002, el sistema bancario uruguayo casi colapsa porque estaba muy expuesto a los vecinos. Aprendieron la lección y diversificaron, pero la vulnerabilidad continúa. Además, el país enfrenta desafíos demográficos serios. La población está envejeciendo rápidamente, y muchos jóvenes calificados emigran a Europa y Estados Unidos buscando salarios mayores. Es la paradoja del éxito. Educas bien a tu población, pero no podés ofrecer los salarios que países más ricos pagan. Entonces terminás exportando cerebros. El sistema de jubilaciones uruguayo está bajo presión creciente, exactamente como el argentino, solo que con menos gente joven entrando al mercado laboral para aguantar la cuenta. Otro problema es que la economía, a pesar de ser estable, no crece a ritmo chino. En los últimos 20 años, el crecimiento promedio del PBI uruguayo fue de alrededor del 3% anual. Es crecimiento sólido y sustentable, pero no es explosivo. No es el tipo de crecimiento que transforma un país de renta media alta en potencia global. Uruguay es confortable, es estable, pero no es dinámico como algunos países asiáticos. Es más Holanda que Corea del Sur. ¿Entienden? Entonces, ¿qué podemos aprender de Uruguay? Primero, que el tamaño no es documento. Ser pequeño puede ser una ventaja si sos inteligente. Los países más chicos logran implementar reformas más rápidamente, tienen menos intereses enquistados para enfrentar y pueden ser más ágiles. Segundo, las instituciones importan más que los recursos naturales. Uruguay prueba que no necesitas petróleo ni oro para prosperar. Necesitas justicia que funcione, reglas claras y respeto a los contratos. Tercero, la educación es inversión de largo plazo que siempre compensa. Uruguay comenzó a invertir fuertemente en educación hace más de 100 años y está cosechando frutos hasta hoy. Es lo opuesto de la mentalidad de corto plazo que domina la política argentina, donde cada gobierno quiere inaugurar obras y ver resultados en la próxima elección. La educación no se inaugura, no corta cintas, pero es lo que separa países desarrollados de países eternamente emergentes. Cuarto, el pragmatismo supera la ideología. Los uruguayos no se pelean por si algo es de izquierda o de derecha. Preguntan, ¿funciona? ¿Resuelve el problema? No. Entonces probemos otra cosa. Esta mentalidad experimental, basada en evidencias y no en dogmas, es liberadora. ¿Imaginan si Argentina pudiera discutir reformas económicas así, sin que todo se convirtiera en guerra de relatos? Quinto, y tal vez lo más importante, el consenso social vale más que crecimiento a cualquier costo. Uruguay podría haber crecido más rápido si hubiera tomado atajos, flexibilizado regulaciones ambientales o permitido más desigualdad, pero eligieron un camino más equilibrado. El resultado es una sociedad con el menor índice de desigualdad de América Latina, baja criminalidad y alta confianza en las instituciones. Podés salir a la calle en Montevideo a las 10 de la noche sin mirar por encima del hombro cada 2 segundos. Intenten hacer eso en Buenos Aires o San Pablo. Uruguay nos muestra que otro camino es posible en América Latina. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Requiere paciencia, visión de largo plazo, y líderes dispuestos a hacer lo correcto incluso cuando no es popular. Requiere una población educada que exija resultados, pero también entienda que algunos cambios llevan tiempo. Requiere instituciones fuertes que sobrevivan a los cambios de gobierno. Entonces, la próxima vez que alguien venga con ese discurso de que América Latina está condenada al subdesarrollo eterno, de que nuestra cultura no permite progreso, o que la democracia no funciona por acá, acuérdense de Uruguay. 3,5 millones de personas demostrando que se puede hacer diferente. No es perfecto,
Tiene problemas como cualquier lugar, pero es la prueba viviente de que estabilidad, democracia y desarrollo no son privilegios exclusivos del hemisferio norte. Uruguay es como ese alumno aplicado de la clase, que todos ignoran pero que siempre saca buenas notas, nunca se mete en quilombos, y termina teniendo una vida adulta tranquila y exitosa, mientras los compañeros populares todavía están intentando descubrir qué hacer con sus vidas. Quizás sea hora de que América Latina le preste más atención a este vecino discreto. ¿Quién sabe si no aprendemos una cosita o dos?